Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer una clase especial de conectores. Vamos a construir 3 o 4 conectores que les van a servir para pulseras, aros, como este por ejemplo. Vamos a hacerlo. Estos son los conectores que yo les decía. Aquí hay varios modelos. Vamos a partir por el más simple, que es el de 4 puntas. Listo, vamos a cortar primero que nada nuestro alambre. Para este tipo de conectores, ¿ves? Que aquí tenemos uno comprado hecho, que es el que usamos para un aro de un video anterior. Pero hoy vamos a usar este alambre de cobre, que tiene que ser un alambre 0809. Yo lo recomiendo no muy ancho, pero sí tiene que ser sobre 08, en lo posible. En este caso vamos a cortar un alambre de 8 centímetros para hacer un conector de 4 puntas, que lo más importante primero es, tener clara la medida, ¿no es cierto? Y limar la punta. Hay que eliminar perfectamente la punta antes de hacer el loop. Así que limen bien la punta, que les quede plana, 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 y ahí pueden comenzar a hacer el loop. Nos ponemos en el alicate redondo de tope y giramos haciendo una P. Esto ya lo hemos visto en otros videos, ¿ven? Ahí se hace la P fácilmente. Entro en la P que hice y me devuelvo con el alambre largo completamente hasta llegar al otro lado. De ahí saco el alicate, entro en el que hice recién y sigo hasta quedar al centro de los dos loops o de las dos P. Lo aplano un poco para que quede bien ordenado. La idea aquí es no perderse con la construcción de los 8. Entro entonces con mi alicate en el último loop que hice, entro en el último loop y sigo girando el alambre hasta topar, quedar plano. Ahí tomo el alambre y el último loop y me devuelvo completamente, doy toda la vuelta completa hasta que llego arriba. Y ahí me queda entonces mi trébol, que le llamamos a esta pieza, que es de 3 puntas. Lo aplano bien, pero yo en este caso necesito un link y por eso le voy a hacer una cuarta punta, ¿no es cierto?, para poder pescarlo de ambos lados. Esto me sirve mucho para las pulseras. Entonces me pongo en el último loop que hice, sigo doblando con mi alambre largo hasta que tomo el alambre largo junto con el último loop y me devuelvo completamente hasta que doy la vuelta totalmente completa y quedo hacia arriba. Este trozo que nos sobra yo lo voy a cortar después, pero la idea es que les quede bien derechito. Una vez que termino, lo ajusto, lo ordeno que me queden las 4 puntas lo más parecidas posible y luego lo ordeno, lo aplano un poco y procedo con el alicate cortador a cortar mi alambre. Lo corto al ras. Aquí, si lo corto bien, no es necesario limarlo. Si no lo corto bien, sí, le pueden eventualmente pasar una lima. Y lo aplano lo mejor posible. Lo puedo aplanar con mi alicate colocándolo sobre el link, o puedo con mi taz de acero golpearlo sobre el taz con mi martillo de la parte negra, que es la que endurece el alambre. Así que lo golpeo sobre toda la parte exterior. Trato de no golpear la parte interior, que es donde se cruzan los alambres. Solo la parte exterior lo golpeo, y lo golpeo entero y lo golpeo por ambos lados. Y este link queda súper durable. Puedo hacerme 2, por ejemplo, para construir 2 aros, o puedo hacer unos 5 para construirme con argolla, construirme una linda pulsera. ¿Ven? Ahí queda perfecto para un aro largo. Ahora vamos a pasar a hacer el segundo tipo de link. Este es un link que se hace, básicamente la idea es construir un laberinto o una espiral. Para ello corto 6 centímetros de alambre 0809, en este caso lo vamos a hacer de cobre. Aquí yo corté más o menos 8 centímetros y marco la mitad, 4 centímetros. Me coloco entonces con mi alicate redondo en los 4 centímetros, justo en la mitad, y comienzo a girar uno de los alambres alrededor, ¿no es cierto?, empezando con mi loop para hacer un laberinto. Aquí lo pueden ver más de cerca. Luego
lo tomo con mi alicate plano y continúo doblándolo ambos. Subo uno, sigo dando la vuelta, igual como cuando hago un y tomo el otro y sigo dando la vuelta completa. ¿Ok? La idea es que me tiene que quedar, ¿no es cierto?, un trocito a cada lado para hacerle un loop y que me quede un buen link. Este tipo de link sirve mucho para collares. Lo puedo hacer de 10 centímetros, de 12 centímetros y me quedan links bastante largos. Y aquí entonces, ¿no es cierto?, con mi alicate redondo le hago un loop a cada extremo. Aquí ustedes pueden ponerse creativas y creativos y hacer distintos tipos de link. Pueden colocarle piedras incluso al centro, tejerle piedras, colgarle piedras, etc. Y perfecciono las puntas, aprieto bien para que me quede bien cerrado el loop de cada lado. Como esto está hecho en un alambre relativamente grueso, queda muy firme, sobre todo si lo golpeo. Y corto bien las puntas, puedo limar también si es necesario y por supuesto golpear, endurecer. Me preocupo si que me queden bien cerrados todos los links. Ahí lo golpeo con mi martillo, la parte negra del martillo, que es la que endurece el metal. Vamos a hacer el último, ¿no es cierto?, que es el más simple en realidad, que es muy rápido. Aquí les voy a mostrar. Vamos a cortar un alambre de más o menos 9 centímetros, 8 centímetros, vamos a hacerlo mejor. A ver, aquí, sí, 8 centímetros está bien, creo que es una buena medida. Este es un alambre 0809, este es 09 específicamente. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a marcar también que nos quede 2 centímetros, una marca de 2 centímetros, acá. Lo tomo con mi alicate redondo y lo doblo completamente, hago un círculo completo. En el fondo hago una P en la mitad. Y ahí lo tomo con mi alicate plano y comienzo a hacer mi espiral. Esta es una espiral normal. O sea, hago la espiral completa, igual como si estuviera trabajando encima sin el alambre de abajo. Voy girando, lo tomo el loop, dejo un cuarto afuera y sigo girando, girando hasta que me aseguro que me quede un alambre al frente del otro para poder hacer los loops de enganche. Entonces aquí veo, calculo más o menos que me quede por lo menos 1 centímetro a cada lado. Ahí ya estoy lista para hacer el loop y entonces sigo girando con el otro para el otro lado para que me quede frente a frente. La idea es que yo pueda hacer 2 loops para los lados contrarios y que me quede bien amarradito, bien cerrado. Los doblo en 90 grados, los enderezo, en el fondo los doblo en 90 grados, ambos lados, y les hago un pequeño loop para unirlo a otras piezas. Con mi alicate redondo, bueno, previamente lo puedo limar, ¿no es cierto? Si que no está muy bien limada la punta, lo limo bien, que me quede bien plana. Y ahora, entonces, hago el loop redondo. Hago el otro lado. Me queda bien chiquitito. Este me serviría mucho para un bonito aro. Porque es una pieza que no es tan grande. Es una pieza chica. Que queda aproximadamente 1 centímetro. Mira qué lindo queda el laberinto o el espiral. También lo puedo golpear con delicadeza, pero firme, que me quede bien duro. Ojalá lo pueda golpear por ambos lados. Y ahí ya tendría mis 3 links. Esto tiene muchas aplicaciones. Yo aquí les voy a poner una foto de las aplicaciones que tiene. Así que tenemos el número 1, que es el de 4 puntas, el 2, que es el loop centrado, y el 3, que es el laberinto. Así que esto les sirve para hacer este tipo de aros que hicimos el otro día. No tienen para qué comprar las piezas y son únicas, originales, las hacen ustedes mismas y son distintas a todas. Así que los invito a hacer este tipo de aplicaciones. Así que gracias por estar ahí y espero que puedan aplicar esto. Nos vemos en la próxima clase. Chao.